seguimos con la sesión. Tenemos muchas preguntas muy agradables. Las voy a decir yo en castellano y ya ellos empiezan a responder, ¿no? Una dice, habéis comentado que cada vez hay más estudiantes de secundaria con dificultades de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las razones? So, you say you have more and more students in secondary education with special needs. Which are the reasons behind? What do you think? 1 minute. What do you think? Okay. I'm not quite sure I can give you the answer, si but puedo again, give you some responder reflections bien about a esa it. pregunta, pero voy a compartir algunas reflexiones, algunos pensamientos con I think vosotros. it has Yo creo que very tiene much que to do ver with con la motivation. motivación. Why is the increase so ¿Por qué vemos este mainly aumento, about sobre boys todo en and not chicos about girls? y no tanto en What- chicas? ¿Por why qué? are boys ¿Por qué less los chicos son motivated menos than motivados girls? que las chicas? What is the increase? What kind of increase is it? ¿Qué tipo de It's aumento es? unmotivated Un boys incremento en el número de chicos who- no motivados que evitan aprender. Nosotros lo llamamos resistencia al aprendizaje. Y es algo que va en aumento en Noruega. Tenemos muchos alumnos que entran en el aula completamente desmotivados. And No that's quieren aprender increasing. y esto está en It's aumento. factor Yo creo number que 2 in the el classroom, factor número 2 annoying es el teachers. segundo Pupils who factor don't que más work when molesta I tell a you los to work. docentes, los niños And y los there are los many alumnos, boys. sobre todo When chicos Knut que and me no are trabajan. observing Cuando in nosotros classroom, vamos these a boys las don't aulas work, para and observar, when they don't work, they're vemos not que estos silent. niños, esos chicos They're no making trabajan, pero problems. tampoco se quedan So the quietos sin special decir nada. Son and disruptivos, the increase in special llaman la education atención. is about low motivated Entonces, yo boys, creo que el and problema the teacher más don't bien se want to trata have de them in estos the chicos classroom. con poca That's why motivación they y los say docentes no we have quieren to tener find estos a alumnos special en solution sus for aulas. this Por eso child, decimos que tenemos que and buscar una solución so the especial special, para estos alumnos. Y education la is educación mainly for especial, behavior. normalmente los que reciben esa educación especial son because los que if they tienen were problemas silent in de classroom, the comportamiento, teacher porque si would estuvieran accept en them. silencio, But now pues entonces they're no out causarían acting, ningún and the problema, teacher pero se want to portan have mal. them in the Entonces classroom, los and they are profesores quieren screaming sacarles for de the las aulas specialists to y come entonces and vienen los sort out the especialistas problems. para intentar resolver estos problemas. Pero son chicos. Yo creo que el 90% de todos esos alumnos son chicos. The Y motivation sabemos of a child que in la Norway motivación, bueno, no sé si sabéis, pero is la never motivación lower de un than in the niño 10th degree. en It's the lowest Noruega of the lowest llega a su motivation. punto más In bajo high school, en el 10º goes curso. up. Luego en el For instituto each year in sube, high school, down, bueno, down. sube hasta llegar And al it's instituto, also y luego va connected bajando. to the Y tiene relations que with ver the con las teacher. relaciones The entre relations el between the docente y los teacher alumnos. and the pupil Estas is never relaciones worse docente-alumno than in the 10th nunca degree. es tan It's mala going esa down, relación down, que en el down, 10º curso. down, Va bajando. up Luego again sube in un high poquito school, cuando llegan and it's al instituto y luego va bajando también lower otra for vez each year in high en el school, instituto. but never as low Pero as nunca in the llega a 10th degree. un punto So tan bajo como relation en to el the 10º curso. teachers, Entonces low tenemos mala motivated relación boys, entre el alumno y increase el the docente, demands of mala we must find a motivación, solution. motivación And muy the baja y tenemos que solution buscar is una special solución. Y la education solución for es boys. educación especial para chicos, Very few. muy pocas chicas. Cuando habla del grado 10, que supongo que es como lo traduce, ¿no? La traductora, significa cuarto de la ESO, ¿vale? Que eso, cuarto de la ESO es cuando más
desmotivación hay, y después cuando entran en bachillerato, que es high school, es cuando empieza otra vez un poquito más a subir. Pero el cuarto de la ESO, tiene niños con 15 años, que yo creo que tenemos todos más o menos el mismo problema, es cuando más desmotivación hay. Ok, we carry on, ok? And one more thing is that Una cosa the más, low el motivation bajo nivel de motivación, ese perfil de is baja linked motivación to tiene que ver seeking teacher for con help. acudir al profesor So, en busca de If ayuda. you're lower and Entonces, lower los que tienen motivated, la you'll motivación más also, baja, esos be more alumnos, difficult to esos help. alumnos They will son not más ask you for difíciles. help. Es muy So difícil ayudar a motivation is linked estos to alumnos. No piden ayuda. help-seeking Entonces hay que behavior ayudar a los for the alumnos child. a pedir So, ayuda. less motivated, Los alumnos menos motivados not motivated no for help, piden ayuda. bad Y entonces relations, tenemos malas relaciones special entre needs. alumno y profesor y eso da lugar a la educación especial. ¿Cómo reduces el miedo, la ansiedad del profesorado a cambiar sus rutinas, ¿no? How do you reduce teachers to be scared to change their routines? How do you work with that? Teachers are very Bueno, afraid los when we profesores suelen talk about sentir mucho classroom miedo cuando nosotros management, hablamos de la because gestión classroom de aula, management porque la is gestión their whole de aula life. es su vida entera, So básicamente. when we Entonces, observe cuando teachers on nosotros classroom observamos management, a los very docentes en cuanto a la To gestión be a de good sus aulas, teacher, tienen mucho you miedo. have to Para be ser buen good in docente classroom tienes que ser management. buen It's linked to your gestor de aula. personality, Y eso it's tiene linked que to ver your con tu job. personalidad, So- con tu so if you're profesión. not good at Si tú no eres classroom bueno management, if there are, gestionando tu aula, si discipline tienes en tu aula problems, problemas de not disciplina, good learning si no hay un environment, buen clima de many teachers think it's aprendizaje, me. la mayor Or parte de los docentes most creen que la teachers culpa es think de ellos. it's the O child, is the algunos class. piensan que es culpa de Many los teachers alumnos de says la to us, clase. "Why Muchos do I always docentes have the me worst dicen, "Oh, classes?" pues siempre me toca a mí siempre la clase más And I say, conflictiva, las "Why do peores you clases, think los peores that grupos". the classes Y yo you les have pregunto, ¿por qué? always ¿Por qué are the será? ¿Por qué worst? crees que las Could be clases the other que way round. tienes tú son las peores? What we Quizás see la is situación when es we are la working inversa. with classroom Nosotros lo que management, vemos cuando trabajamos the en el área teachers who de function gestión best de in aula, classroom vemos que los docentes management que trabajan mejor are the en one esta going on área son los que courses, van a are cursos, the one los reading que papers, leen artículos, are the one son los docentes taking que into intentan tener en consideration new consideración things. nuevos pensamientos, They nuevas are estrategias. Son innovative docentes innovadores because they are porque good. son That's buenos why y es they por, are good, es por eso because que they son are buenos. always Es un changing, círculo always vicioso. evaluating Siempre están pensando, themselves, siempre they're in a están haciendo una progress. autoevaluación de su propio The progreso. teacher, sitting Los on courses like los docentes this que vienen a los cursos y se sientan así, have con una actitud the cerrada. reservation air on. No, No, están diciendo no, que no, no, que no, no, que no. no. Dentro de la cabeza This is están diciendo, boring. no, 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 eso es aburrido, no es problema mío, es problema de los demás. En vez de escuchar de otra forma, decir, vale, qué interesante, voy a probar a hacer esto. Esos son los docentes que sufren de ansiedad. Y a ellos les gusta seguir las mismas rutinas de siempre They porque need se to be sienten safe. seguros y les gusta They sentirse are safe seguros, in se sienten seguros en classroom. sus They aulas, always do siempre the hacen lo same thing, mismo the same una thing, y the otra same vez. thing. It's a Es una routine for rutina, their ¿por own qué? Porque safety. buscan la Doing new seguridad. things Hacer means algo you nuevo have to supone take one step. exponerte a un riesgo. Tienes que dar un paso. Y dar un paso es difícil. Cuando no das ningún paso, estás seguro, pero si tienes que echarte a andar, si tienes que dar un paso, pues puedes perder el equilibrio. Entraña más riesgo, es más difícil. Nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, no trabajamos con docentes individuales, trabajamos con equipos. Entonces, no es solo tú. Tú no eres el único que tienes que cambiar, es el equipo entero. Y hacer las cosas juntas como parte de un equipo es mucho más fácil, porque se pueden aprender los unos de los otros. El equipo de aprendizaje es mucho más fácil, porque reduce la ansiedad de los docentes cuando se sienten que forman parte de un equipo, se sienten mucho menos ansiosos. Ahora los planes de trabajo, que ha habido varias preguntas. Una es en secundaria, cómo se organiza, quién lo hace el equipo de profesores, y la otra es de primaria, ¿no? Que también cómo se hace y que explique un poquito mejor los esquemas que han puesto, ¿no? Del pez, de la flor, ¿no? Y estas cosas, ¿no?
So now we go to working plans. So for primary and for secondary, how do you organize in secondary? Who does it? The teacher individually, the team of teachers? And in primary, could you put more examples? How do you organize in primary? Could you explain better the fish and the flower, you know? And also what this one, which is how the students know which color they belong to, okay? So 3 questions related. Okay. Bueno, en Noruega es un equipo. Y aquí estamos hablando de docentes que están dando diferentes asignaturas. Tienen las reuniones de coordinación y entre todos establecen ese plan. Tienen una corresponsabilidad, porque no puede ser solamente un profesor o una profesora, porque solo dan una asignatura. En la escuela primaria sí que suele ser un único docente que haga ese plan, porque el mismo profesor da muchas asignaturas, pero en la escuela secundaria tiene que ser un esfuerzo de equipo y es la responsabilidad también del equipo el establecer estos planes. Un profesor entonces puede planificar el nivel más bajo, el nivel más fácil. Otro profesor hace la planificación del siguiente nivel, etcétera, para las diferentes asignaturas. Entonces, es un trabajo en equipo. Y luego me habéis pedido, ¿no?, que explique en más detalle este plan, ¿no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí los alumnos? Explicar cómo trabajáis con estas imágenes. Bueno, eso es algo que se hace después de comer. Tú no pasas todo el día haciendo esto. Vuelven después de la comida y vamos a trabajar con un plan de trabajo. Aquí trabajamos el lenguaje, también la creatividad. Aquí tenemos las matemáticas y aquí tenemos un poco de tiempo de ocio, de descanso, etcétera. Aquí tenemos algunas tareas o ejercicios con cifras y los alumnos pueden elegir dónde empezar. Los alumnos menos motivados siempre empiezan aquí, aquí en la cola, en las actividades de ocio. Pero claro, tenemos una clase de 1 hora, 2 horas y los alumnos tienen que ir rellenando todos los cuadros. Tienen que hacer todos los ejercicios. Pueden empezar donde quieran, pero tienen que hacer todas las tareas. Lo mismo aquí. Aquí tenemos las actividades de ocio, un poco de descanso. Aquí tenemos la matemática, ciencia. Y aquí tenemos el lenguaje y luego tenemos actividades complementarias. Por ejemplo, si termino pronto, pues ¿qué más puedo hacer? Y es lo mismo aquí con la bandera. Los alumnos pueden elegir dónde empezar. Bueno, es el profesor el que decide qué color o qué estructura es la más adecuada para cada alumno. Tenemos ese sistema en nuestra escuela y solo tenemos 10 alumnos en el aula. Antes esos alumnos eran alumnos agresivos. Hoy en día tienen problemas psiquiátricos. Antes tenemos muchos alumnos que estaban en la zona amarilla y roja porque eran alumnos muy agresivos que se portaban mal. Hoy en día tenemos muchos alumnos que no hacen nada, son inactivos, no hacen nada y están en verde, están en el grupo verde porque no dan problemas. Sí que suponen problemas para ellos mismos, pero no suponen ningún problema para los profesores. No tienen mucha motivación, tienen poca energía. Han tenido alguna experiencia traumática, tienen mucha ansiedad, muchas veces sufren de depresión. Entonces no necesitan la misma estructura. La estructura se ha ido cambiando con los años. Nosotros tenemos que empujarles, más bien. Antes teníamos que calmarles, hoy en día les tenemos que empujar. Entonces ya no utilizamos tanto ese sistema
porque casi todos los alumnos estaban en el grupo verde. Pero en algunas otras escuelas sí utilizan ese sistema y siempre es el profesor o la profesora que decide en qué grupo tiene que ir cada alumno. Por ejemplo, vamos a tener un chico que se porta muy mal, pues estaría en el grupo rojo con mucha estructura y el profesor decide todo. ¿He respondido bien a la pregunta? Educación especial. Una es cómo se trabaja con los niños de altas capacidades cuando los tienes en el aula, y la otra es cómo se lleva esto del aprendizaje ajustado cuando los niños con necesidades especiales salen, ¿no?, al aula especial, ¿no? Y cómo lo trabajas, ¿no? So how do you work with a student with high capacity, also in the main classroom to a special classroom? Special classroom. Bueno, tenemos una filosofía en Noruega que dice que cuando trabajamos con el aprendizaje ajustado, el profesor general, normal, tiene que siempre tener un diálogo permanente con el docente de necesidades educativas especiales. Y los docentes de necesidades educativas especiales tienen que entrar en el aula durante cortos periodos de tiempo para realizar formación dentro del aula. Esto es algo que es cada vez más normal, más habitual en Noruega. Tenemos los profesores especiales o de educación especial entran en el aula, no todo el tiempo, pero durante cortos periodos durante la jornada escolar. Y luego la otra pregunta se trataba de los alumnos de altas capacidades. En nuestra universidad tenemos un profesor que ha realizado mucha investigación sobre los alumnos con altas capacidades, con una multiinteligencia, que se aburren muchísimo. Muchos de esos alumnos se portan mal porque están aburridos, no se sienten estimulados. Y es un problema muy importante en mi país. Porque quieren establecer escuelas especiales para alumnos con altas capacidades, porque las escuelas normales, generales, no pueden darles lo que necesitan. Lo que hacen, por ejemplo, en algunas escuelas secundarias, es que pueden, por ejemplo, ir a cursos superiores para aprender matemáticas, por ejemplo. En vez de aprender la matemática con tu curso, con los otros alumnos de utilidad, tú puedes subir un curso o dos para ir a las clases de matemáticas. Pero claro, hay un gran debate hoy en día en Noruega sobre qué hay que hacer con esos alumnos con altas capacidades que se sienten muy aburridos en las escuelas normales. Es imposible estimularles bien y es un tema muy espinoso porque el aprendizaje ajustado no es solo para los niños con bajo rendimiento, también es para los alumnos con alto rendimiento, los alumnos de altas capacidades. Todavía no hemos buscado una buena solución. Intentamos igual subirles de curso, que vayan al instituto, por ejemplo, para aprender la matemática, pero muchas veces fracasamos. Les fallamos a estos niños porque están aburridos, se aburren en clase. Y hay algunos alumnos que realizan proyectos individuales, trabajando solos. Esto es otra opción. No siguen el plan de estudios del aula, sino siguen su propio plan de estudios, su propio currículum dentro del marco del aula, con más libertad para salir a visitar la biblioteca, utilizar las nuevas tecnologías, y a veces estos alumnos les metemos todos en el mismo grupo para que puedan aprender juntos. También pueden actuar como un recurso para los otros alumnos, pueden ayudar a sus pares, a sus compañeros de clase. Y eso es algo muy positivo porque suponen un recurso muy importante para los profesores, porque pueden ayudar a los alumnos más débiles. Y algunos de esos niños de altas capacidades necesitan mejorar sus habilidades sociales, sus destrezas sociales, y eso es una manera de hacerlo, pero sí es un problema. ¿Qué hacer con los alumnos de altas capacidades? Bueno, ahora dos preguntitas muy parecidas que son relacionadas con los proyectos, cosa que aquí estáis trabajando mucho. Los trabajos por proyecto, ¿tenéis experiencia en ello y cuál es vuestra valoración? Y la otra es el tema de los proyectos. ¿Quién lo elige?
¿Lo eligen los alumnos o lo propone el profesorado, ¿no? What about the projects? So how is your experience? And about the topic, who does select the topic? Teachers or students? It depends. A veces algunos temas o proyectos los establece el profesor, el contenido, cuáles son las competencias a adquirir, qué es lo que vamos a conseguir con este proyecto. Y otras veces son los alumnos los que deciden individualmente o en grupo cuáles son los temas en base a sus intereses. Así que depende. Hace 15, 20 años, la ley noruega establecía que cada profesor debería utilizar educación basada en problemas y proyectos, y el 30% del tiempo debería dedicarse a eso, no menos del 30%. Más está bien, pero no menos que eso. Por eso había que trabajar en esa época de forma específica. Cada profesor tenía que dedicar el 30% del tiempo para tareas relacionadas con proyectos y ejercicios y también en grupo. El aumento de motivación entre los niños, sobre todo los niños de rendimiento, era muy positivo y muy patente. Con el primer proyecto, segundo, tercer proyecto, quizás el cuarto proyecto también, y a partir de ahí también se aburrían. Porque los proyectos exigen mucho trabajo por su parte. Y también teníamos un problema entre la libertad y el control. Las niñas rendían muy bien con los proyectos porque trabajan muy duro. Los niños que rinden mucho también en los proyectos y necesitan menos control. Los niños, en cambio, en lugar de ir a la biblioteca, se iban a la cantina. Algunos, en lugar de ir a la biblioteca del pueblo, pues se paraban en un bar. Todo lo posponen. Empiezan todo tarde. La calidad del proyecto se reduce, desciende. Y además cada vez se corta y pega más de Internet. Ese atajo es la manera fácil de preparar un proyecto. Cuanta más libertad das a un niño, más control necesita. El control, la verificación era algo muy importante para ese tipo de proyectos tan libres. Ahora algunos proyectos durante el año son de ese tipo, pero no es el 30% del tiempo en el que dedicas a proyectos. Necesitas variación entre los chicos. Ya sabemos que necesitamos a veces tirarles de la oreja y tenerlos muy, muy controlados. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vuestros chicos son diferentes aquí? Se trata de la autorregulación. El autocontrol. Esto es una competencia social muy importante. Y neurológicamente, esto lo tienen desde los 3 años. A partir de esos 3 años, son los padres los que entrenan el autocontrol del niño. Y es muy importante entrenar y practicar ese autocontrol del bebé y del niño. Si tienes el trastorno de déficit de atención, tienes graves problemas de autorregulación, de autocontrol. Estos niños no funcionan con libertad porque necesitan mucha estructura, no la tienen en su cerebro. Esta capacidad de autorregulación es fundamental. Hay que practicarla mucho de la edad de 4 a 6, 7 años de edad. Si no lo haces, el niño o la niña tendrán problemas con la intención. De los 7 a los 9 años se va entrenando la intención, y eso es muy, muy importante, y se basa en el autocontrol. Y proporciona autorregulación, que es un elemento fundamental para dejar a un niño hacer cosas solo, como por ejemplo un proyecto. Hay niños con muy poquita autorregulación y tienen destrezas bajas de procesar, es decir, para planificar las cosas les cuesta mucho, para planificar el tiempo, para planificar el trabajo, para evaluar su propio trabajo, les cuesta muchísimo, no tienen esas destrezas. Entonces necesitan tener mucha estructura, muchos límites y mucha ayuda. Aquellos que se autorregulan muy bien, que tienen buenos niveles de motivación,
En su caso, profit on this. van a practicar ese autocontrol, lo van a aplicar a sus proyectos. No necesitan tanta estructura, pero los demás sí. Okay, now estáis. ¿Cuál es vuestra experiencia en torno a los entornos abiertos en lugar de aulas? ¿Es positiva? ¿Este es el camino o no? What is your experience related to open schools? Is positive? Is that the way to go on? Well. Bueno. Open schools was a big thing in Norway. Los entornos abiertos fue una cuestión muy importante en los años 2000. Todas eran escuelas abiertas. Los paisajes, la movilidad, los alumnos que iban de un lugar a otro, distintos grupos, mucha movilidad de aquí a allí, mucho ruido de aquí, que hace que haya más ruido allí. Más ruido, más movilidad. Los profesores tienen que cooperar mucho porque están en un paisaje, están en un lugar abierto. Es una posibilidad. Para que lo hagan los profesores, se puede. Yo hago esto, tú haces esto y cooperamos, pero es un problema para los profesores, se tienen que coordinar. Todas las escuelas abiertas o entornos abiertos ahora en Noruega se han cerrado. Están construyendo muros. Volvemos al aula. El paisaje es muy difícil de controlar. Así que se ha dejado esa idea atrás. El sistema escolar ha cambiado, ya no... Bueno, en Suecia era también muy parecido, pero fue algo que estuvo muy de moda en los años 2000. Ahora ha cambiado. Ahora están volviendo a construir defensas y muros y a cerrar el aula. Lo mismo ocurre con los proyectos. Como he comentado, hace falta mucha autorregulación por parte de los niños para poder trabajar en un entorno abierto. Necesitamos estructura, cooperación entre docentes. ¿Se puede o no se puede? A veces no se puede y esto puede plantear problemas. Así pues, hubo estudios nacionales a nivel de los entornos abiertos, las llamadas escuelas abiertas, comparadas con las escuelas tradicionales. Y se dieron cuenta que los resultados eran peores en las escuelas abiertas que en las tradicionales, así que una pena. Si quieren consultar estos estudios, lo pueden visitar en las páginas gubernamentales en Internet. Ahí verán todos los estudios que se han hecho sobre los entornos abiertos. Y requiere personal muy cualificado y además niños con muchísima autorregulación para que esto funcione. La última, the last one, ¿no? El programa está bien, es muy válido, pero ¿por dónde se empieza? ¿Cómo serían los pasos? So how can we start? The just learning is very good, it's nice, but how can we start? Which are the key steps to start? I put the key steps here. Put the key steps there. Put the key steps there. Well, Maria, aquí están los pasos. Muy bien, María. ¿Tú qué imaginas? ¿Cuáles son los pasos? I say in Spanish, ¿no? Yeah, that's okay. Bueno, voy a contestar yo un poquito y que complete. Después le hago el resumen. Bueno, como veis, han cambiado un poquito los pasos claves que tenemos. Pero básicamente, y esto lo hemos discutido ya bastante, ¿no? Lo primero es que el niño pueda elegir. Como estamos viendo, las elecciones no son absolutamente libres, o sea que no puede elegir de todo, pero sí elegir, que eso era uno de los pasos claves más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque con esto se refuerza la autonomía. Y la autonomía es una de las necesidades básicas que tenemos para conseguir ser uno mismo, ¿no? Entonces, que tenemos una gran autorregulación y estamos muy bien, pues se puede elegir mucho. Que estamos peor, pues elegir menos. Pero elegir significa tengo en cuenta tu interés, tú existes como persona y no simplemente sigues reglas. Y esto a nivel psicológico y a nivel de motivación es fundamental. De hecho, cuando habéis hecho la pregunta de por qué hay mucha más desmotivación y más problemas en tercero y cuarto de secundaria que en primaria, es por esto. El niño siempre tiene necesidad de elegir,
pero el impacto que tiene la no elección con 8 años no es lo mismo que con 12, que con 13, que con 14 y que con 15. Y esto yo creo que más o menos lo sabemos. Entonces, bueno, pues esto sería. Uno es elegir, que era, creo que se llamaba así, ¿no? Que el niño elija algo. El otro era el boli verde, que es el que también creo que está puesto aquí, que era corregir sobre todo aquellas cosas que... No significa que aquí me habéis hecho siempre muchas preguntas, y los errores no se marcan, los errores no se estresan, no se ponen grandes, no se magnifican, pero sí se pone bien lo que está bien. Y después se coge la evaluación privada, que es el que aquí viene ya como primero, y se coge. ¿Por qué la evaluación en privado? También lo ha dicho antes muchas veces durante la charla. La comparación social siempre es negativa. Pero otra vez, a partir de los 9 o 10 años hay un cambio evolutivo en los niños y las niñas que hacen que las comparaciones sociales afectan a tu autoestima, autodeterminación, te afectan psicológicamente. Entonces no es lo mismo que con 5 años me digan que dibujo mal, que me digan con 13 años que estoy haciendo mal un problema de la pizarra delante de una audiencia. Esto ya lo sabéis. Entonces, la evaluación privada, eso es fundamental. Fundamental para incrementar tu seguridad en ti mismo, que es lo que te va a dar finalmente la motivación. O sea, la motivación te sale cuando tú te sientes que tú vales. Tú tienes algo que ofrecer. Te han preguntado qué quieres. Entonces, cuando veamos los niños estos que vemos sin motivación ninguna, lo que tenemos que ver es que psicológicamente están muy débiles, ¿eh? Entonces yo diría, según nuestros pasos claves que hemos trabajado hasta ahora, elegir alguno, evaluación privada, el boli verde, y ahora vámonos con lo que también estaban, pero ahora sabemos más, ¿no? Como son los planes de trabajo. En los planes de trabajo, que lo han explicado antes, que es que cada uno va eligiendo un tema dentro de un tema propuesto por el profesor. Pero ¿veis? Ya se elige, aunque después, digamos, tienes que rotar, pero ya eliges algo, ¿no? ¿Qué más viene? Bueno, el promover tanto metas individuales como comunes, también se ha comentado muchas veces. Bueno, y las estrategias de aprendizaje. Las estrategias de aprendizaje las estrategias de aprendizaje se han hecho 1000 veces. Es un marco teórico. So if you search on Done and Done, you will see the different kind of learning strategy. Muchísimos métodos de estrategias de aprendizaje. Some kind of learning, it's about the method cognitive process. Un método cognitivo, es un proceso cognitivo para aprender a aprender y descubrir en ti mismo cómo aprendes mejor. ¿Cómo puedo aprovechar mejor mi tiempo? ¿De qué manera aprendo mejor? ¿Cómo me organizo con las cosas que hay que hacer? En esquemas, en programas, ¿qué he aprendido antes? ¿Cómo lo relaciono con lo que voy a aprender hoy? No sé cómo lo llamáis, son mapas de pensamiento. Son estrategias de aprendizaje para sirven para utilizar diagramas. ¿Qué es especial para esto? ¿Qué es común? ¿Qué es especial? ¿Qué es específico? ¿Qué es común? Son mapas conceptuales. Se trata de ayudar a seleccionar los conceptos por parte de los niños para que aprendan a aprender bien, según lo que necesitan. En Noruega es muy popular utilizar estas estrategias de aprendizaje. Hay muchas personas que no tienen nada a ligar a una escuela, que no tienen ninguna estrategia de aprendizaje. Hay que dárselo a estos niños para que seleccionen, para que ordenen un poco sus conocimientos, porque puede ser muy traumático. Cuanto más les metes en la cabeza, menos conocimientos guardan, menos conservan, porque es un conocimiento y un aprendizaje muy fragmentado. Cuando no entienden lo que dice el profesor y están horas y horas sin entender, cada vez entran más conocimientos fragmentados en su cabeza
cabeza. Es un aprendizaje fragmentado y es muy frustrante para los niños. Cuanto más intentas meterles en el cerebro, menos aprenden, menos retienen. Por ello necesitamos aportarles estrategias de aprendizaje, porque estos niños no suelen tener ninguna. Los niños con alto rendimiento tienen ya esas estrategias de forma casi innata, es automático, cómo recordar cosas, cómo ordenar, cómo seleccionar lo que es importante de lo que no es, cómo organizar las tareas, es algo que es automático en su cerebro. Por eso tienen buen rendimiento. Esos niños aprenden a aprender y los que no tienen ese rendimiento no tienen nada a lo que agarrarse. Y es un aprendizaje traumático porque es fragmentado, porque no tienen esas estrategias. Las estrategias son emocionales. Las estrategias emocionales dan más problemas. Yo entonces no le pido ayuda al profesor. Estoy bloqueado, estoy frustrado, estoy enfadado. Tiro los papeles, no quiero saber nada, no quiero hacer nada y me rindo. Me rindo, todo es emocional. Y es algo más frustrante aún esas estrategias puramente emocionales. No tienes estrategias de otro tipo. Y además estas estrategias se aprenden en casa. Luego tenemos las estrategias de resolución de problemas. Yo tengo un problema, ¿dónde me pueden ayudar para resolverlo? ¿Qué estrategias de resolución puedo utilizar? Creo que hay estrategias que me pueden ayudar para resolver mis problemas. Me siento responsable. Soy capaz de resolver este problema. Son otras estrategias y esto se aprende en casa. Está muy relacionado con la crianza de un niño o de una niña. Darle esos recursos, esas estrategias. La razón por la que fracaso en la vida es todo culpa de los demás. He tenido malos profesores, no me han ayudado, no les gusto. Es la culpa del vecino, es la culpa de la sociedad, nunca es mi culpa. Siempre es la culpa de los demás. Esa es la manera emocional de plantearse estrategias. Eso se aprende en casa, en sus familias. Estos niños necesitan aplicar estrategias de resolución de problemas y estrategias de aprendizaje. Go to Done and Done, seek it. Go to Done and Done, seek it. And you will find these kind of. Busquen el I could Done send and it to Done. Maria because we have a lot of Puedo enviárselo a María para que systems busquen esta for teoría this. en Internet. Elaboration Son strategies, sistemas para, es una elaboración control de estrategias de aprendizaje strategies, organization que se strategies, llaman the Dumb strategies and for Dumb. Doom y Doom. Son what do you call it? estrategias Meta thinking about your learning. Yeah. para metapensamiento, metaaprendizaje. Well, thanks, Froti. Hemos terminado las preguntas y yo creo, no sé si hay alguna más, se puede hacer todavía y si no, pues entonces vamos a Knut, ¿ya? Ok, eso Knut, si no hay nada más, seguimos y Knut nos va a empezar a contar un poco ahora una cosa que también conocemos, que es el cuestionario de los 8 factores. Yo creo que ya suena, ¿no? Que muchísimas personas aquí lo han usado. Bueno, pues nos van a contar un poquito y también nos van a contar los resultados que obtienen. En fin, y esto ya será el inicio de lo que continuaremos esta tarde a las 3, ¿no? A las 3 que seguimos. Así que le damos la palabra a Knut, Mr. Jensen. Here we are. And here we are. Hello, 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 hello. There is a way around. This way? Do you hear me now? No? More? No. Hello, hello. Yeah, it's not easy with a big head. So, well, Es que tengo una cabeza muy grande. it's a pleasure being here.
Es un gran placer estar aquí entre todos vosotros. Es una muy agradable venir a Donosti. Y ahora hemos estado con María ya desde hace, colaborando desde hace 14 años. Y Frodi y yo hemos estado trabajando juntos durante ya 40 años. No, 35. Somos amigos. Bueno, soy su único amigo y viceversa. Así que estamos trabajando toda la semana juntos y seguimos siendo amigos. Así que estoy encantado de estar aquí. Siguiendo con el tema del aprendizaje ajustado, hay que empezar por las cosas más sencillas, cosas que podemos utilizar y ir complicándolo un poquito más adelante. Oírlo todo junto parece muy complicado, pero hay que ir paso a paso. Tengo un nieto que tiene 3 años. Me dice, abuelo, tengo un plan, abuelo. Voy a llenar este cubo con agua y luego voy a llenar este otro cubo con agua. Es fácil. Empecemos por las cosas fáciles. Vayamos llenando los cubos con agua. Nosotros trabajamos en las aulas. Utilizamos los Golden Five, los 5 Golden, las distintas áreas Golden, y analizamos y hacemos estudios y análisis de lo que ocurre en el aula. Hacemos 40% de docencia con los alumnos y el resto del tiempo trabajamos también en las escuelas generales, no solamente en las escuelas especiales. Y asesoramos a grupos de profesores en el aula también, pero no nos ocupamos de niños individuales en las escuelas generales, sino con grupos. Frodi has said a lot of these things. Frodi anteriormente ya ha citado estas cosas, pero una vez más hay que repetir que las niñas consiguen mejores resultados que los niños. Y el 80% de los niños están en el nivel de competencia 1, que es el más bajo. ¿Por qué? Porque los niños tienen todos estos problemas. En Noruega especialmente dicen que las mujeres, que las madres, son las que hacen el mayor seguimiento en casa y que se ocupan más de los hijos. Podemos preguntarnos, si el padre hubiera hecho lo mismo, estuviera más presente, ¿habría una diferencia en lo que ocurre con los niños? No sabemos. Pero puede ser una solución. También tenemos muchos niños que no van a la escuela. Frodi también lo ha comentado antes, especialmente niñas entre 13 y 14 años de edad que ya no van a la escuela y además hay problemas psiquiátricos, problemas personales, familiares y no van a la escuela. Nuestros alumnos también tienen muchos problemas psiquiátricos. Anteriormente, en el pasado, pues eran chicos bastante movidos, agresivos, pero ahora ya no son así, han cambiado, ahora son más retraídos, son más maniáticos, ya no puedes tratar con ellos de forma tan abierta, ha habido un gran cambio en la manera de ser de los niños. Y la manera que tienen de gestionar sus problemas es diferente. También vemos una gran diferencia en la manera en que los padres dan apoyo a sus hijos. Y esto influye directamente en la motivación de sus hijos. Hay muchas causas. Y el problema es que los padres están ocupados y por la tarde pues no se ocupan mucho de sus hijos, no les dan el apoyo, el seguimiento necesario, o sea, no se ocupan de ellos para ayudarles a las tareas escolares. Además, sigue habiendo una falta de concentración y de disciplina en las escuelas noruegas, aunque han mejorado las cosas. Ha mejorado un 10% esto en secundaria y el 80% mejor que lo que ocurría en primaria en el año 2000. Pero a pesar de todo, tenemos alumnos que no tienen nada de disciplina, niños que hablan demasiado entre ellos y que no hay manera de controlarlos y que no se concentran. We get a telephone, school or our resource center get a telephone. We have nuestro centro de recursos se pone en contacto con las escuelas por teléfono, comentamos los problemas que tienen, pero también vamos a las escuelas para ver cómo se produce el aprendizaje, cuál es el entorno de aprendizaje en el aula.
en los distintos niveles, en las clases, en las aulas. Analizamos lo que ocurre, analizamos todas las aulas con los distintos niveles. Y también vemos cuáles son los efectos que pueden tener las acciones tempranas que ha podido adoptar una escuela, cómo esto puede influir en los resultados posteriores. También hacemos sondeos, encuestas. Entre los profesores les pedimos el feedback de lo que están haciendo y de lo que podrían hacer o desarrollar en sus aulas. Y también hacemos estas encuestas en la escuela en general. Y también aportamos feedback a los padres. Porque hay cosas interesantes en el entorno de aprendizaje que pueden ser muy útiles para los padres. Es importante que lo conozcan tanto los profesores como los padres. Entonces hacemos entrevistas a la dirección de las escuelas, a los docentes, paseamos por los pasillos, entramos en las aulas. Podemos ser como la mosca en la pared, muy discretitos para ver lo que está ocurriendo. Vamos a ver a los alumnos durante los recreos, hay interacciones con ellos, con los demás empleados. También hacemos cuestionarios. También les hacemos encuestas para que nos digan lo que más les interesa. En las aulas hacemos cuestionarios digitales para cada estudiante. Hacemos, les preguntamos lo que quieren hacer con su tiempo libre, en el recreo, en el aula. Todos son cuestionarios digitales y os los vamos a enseñar luego. Las preguntas o las cuestiones o los factores que tratamos son, de hecho, son 8 factores. Los 8 factores más importantes para un aula, un entorno escolar. Imaginemos que aquí tenemos un caserío vasco. Tienes que construir una casa o un caserío vasco. Necesitas factores que pueden ser las paredes, el tejado, los elementos constructivos. Los niños tienen que sentirse seguros en su casa, en su caserío, porque están rodeados de adultos. Tienen que sentirse respetados como personas, como seres humanos, para que no exista el bullying, el acoso en la escuela, para que no utilicen palabrotas, para que se traten con respeto. La seguridad. Este es un elemento básico del caserío, el 1, la seguridad. Después, el segundo factor es la apertura. Que nos atrevamos a decir lo que pensamos, que nos abramos a los demás, que no nos dé miedo expresar nuestra opinión, para que no nos dé miedo y vergüenza ser como somos. La apertura. Esto es un elemento importante. Lo mismo entre colegas, no solo con los alumnos, que nos atrevamos a hablar libremente y que nos sintamos aceptados por los demás y que no nos dé vergüenza expresarnos. Luego, el número 3, el soporte, el apoyo. ¿Hasta qué punto pienso que mis alumnos me apoyan? Que yo como alumno, ¿cómo me apoyan mis compañeros? ¿Cómo me apoya y me ayuda mi profesor? ¿Cuál es el nivel de ayuda, de soporte que recibo? Luego el 4, la claridad. ¿Qué pasa con las reglas y las normas? ¿Tienen las infracciones a las normas las mismas consecuencias para todos? ¿El profesor A tiene las mismas normas que el profesor B? ¿Se aplican de la misma manera? ¿Cuál es el castigo? ¿Qué consecuencias hay? Eso es un problema muy importante en Noruega. Muchos alumnos dicen que nosotros sí conocemos las reglas, pero claro, los profesores aplican las mismas normas de una forma distinta. Y luego tenemos las destrezas, las competencias. María ha dicho que ese factor es un factor débil aquí. Es ahí donde los alumnos dicen que nosotros cojeamos un poco. Eso tiene que ver con la gestión de aula. ¿Cómo gestionamos los alumnos en nuestras aulas para que estén quietos, en silencio, para que estén trabajando? Y la concentración. ¿Cómo fomentamos la concentración? Y luego tenemos lo que nosotros llamamos el pegamento.
el anclaje común, qué es lo que nos une, qué son las cosas que hacemos juntos. Es verdad que hagamos fiestas de vez en cuando, que salgamos a la calle, que hagamos excursiones de vez en cuando, que trabajemos juntos de vez en cuando, que ponemos fotos de la fiesta en la pared para que los alumnos puedan recordar esos momentos bonitos, tener esas cosas en la pared. Esto es el pegamento que une a los alumnos, esa sensación de pertenecer al aula, a la clase. Luego tenemos la incorporación, la autonomía. ¿Hasta qué punto o cómo se sienten los alumnos que pueden establecer los objetivos para la clase de forma conjunta con el docente? Los objetivos académicos y los objetivos sociales. ¿Qué tipo de clase queremos ser? ¿Cómo podemos conseguir nuestros objetivos? ¿Cuál es la situación ahora y cómo queremos que sea esa situación en el futuro? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para conseguir esto, para cumplir con los objetivos que nos hemos planteado como clase, como aula? Y luego tenemos el último factor, que es la identidad. Cómo nos expresamos, cómo hablamos de nuestra clase a los demás. Pues mi clase es una buena clase. Amo a mi clase, a mis compañeros. Me encanta estar en mi clase. Eso comunica algo positivo a los demás. Y es lo mismo también entre colegas. En los descansos, si tú entras... acabo de tener que dar clase a 9B. Es una clase horrible. ¡Qué horror! ¡Qué terrible! Siempre están hablando. Claro, todo el mundo está pensando, esta clase, qué miedo me da. Estás transmitiendo una imagen negativa. Entonces, cuando el siguiente profesor entra en esa clase, en ese aula, pues ya tiene unos perjuicios. Esto es algo que ocurre. Ocurre por lo menos en Noruega. No sé cómo actuáis aquí, pero hay que ser positivos. Hay que mirar los aspectos positivos y hay que hablar de los aspectos positivos, porque es mucho mejor es muy importante que transmitamos todas estas imágenes positivas acerca de las clases. Y eso también es verdad con el aprendizaje ajustado. Si volvemos en esas escuelas diciendo, ¡ay, qué curso más aburrido, qué horrible! Pues si decimos eso, nadie va a querer implantar todo eso del aprendizaje ajustado. Hay que resaltar los aspectos positivos y no solo los aspectos negativos. Nosotros también preguntamos a los alumnos acerca del apoyo parental que reciben. Tu padre, tu madre te hacen preguntas sobre lo que estáis haciendo en la escuela, se preocupan por tu rendimiento académico, se preocupan un poco por tus relaciones sociales en la escuela, tus padres te ayudan con las tareas de casa, etc. También preguntamos sobre el bullying, sobre el acoso. No decimos, no hacemos preguntas muy directas, pero decimos, ¿ves que algún otro amigo hace bullying a un alumno, etcétera? Y si eso ocurre, el profesor hace algo, reacciona. Y luego ya indagamos un poquito más para examinar las situaciones específicas. Sí, es que ocurren casos de bullying en la escuela. Y luego tenemos el apoyo académico. ¿Qué es lo que piensan los alumnos sobre su propia educación? ¿Se sienten que están aprendiendo cosas? Hay variación en los métodos que se emplean en el aula. Todas esas cosas son esas preguntas que ellos tienen que responder. Y también preguntamos sobre la motivación. ¿Se sienten motivados? ¿Sus amigos se sienten motivados? Y todo en su conjunto, los alumnos nos dan su opinión sobre su entorno de aprendizaje. Entonces nosotros recopilamos muchísima información. Y claro, hay diferentes perspectivas. Hay algunos alumnos que igual están de mal humor cuando están rellenando el cuestionario. Pero claro, nosotros recopilamos mucha información de muchos alumnos. Porque claro, si el alumno está de mal humor, pues igual va a dar respuestas más negativas. Pero es un alumno. Pero bueno, si luego la información que recibimos de los alumnos encaja un poco con nuestra perspectiva, que proviene de nuestras observaciones, entonces podemos empezar a pensar que se puede mejorar algo. Entonces, cuando ya hemos terminado con 8B, 8C, cualquier de estas clases, porque nosotros muchas veces hay muchas clases, muchas aulas, en la misma escuela nosotros realizamos un
un resumen y entregamos este resumen al director o la directora. Entonces ya sabemos cómo es el entorno de aprendizaje en cada aula, en cada escuela. Nosotros resaltamos las respuestas que han tenido malas respuestas o que resaltamos los puntos débiles de cada aula, de cada escuela y les damos consejos sobre cómo mejorar. También hablamos de cómo establecer las normas, las rutinas. Intentamos ayudar a las escuelas a mejorar. Y también cada docente recibe su información específica para su aula. Tenemos un resumen, pero el resumen tiene los resultados también por separado, porque ha dicho Frode, a nosotros nos gusta que haya trabajo en equipo. Entonces tenemos 8 A, B, C y D. Las 4 clases, las 4 aulas del mismo curso ven los resultados globales para su curso. Entonces los docentes no están diciendo, mi clase va mejor que la otra clase. No, nosotros evitamos eso. Les damos un informe común para todo el curso. Y luego proponemos algunas acciones específicas. Cómo resolver algunos problemas concretos. Por ejemplo, decimos, aquí hay unas acciones propuestas. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver los problemas? ¿Qué podemos hacer en común, todos juntos? Tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, sobre las normas. Y luego tenemos que ponernos de acuerdo cómo implantar estas normas en la práctica. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para actuar de la misma forma en todas las aulas? Y luego también cada docente individual puede recibir orientación individual después. Por eso un poco es decisión de la escuela, del centro educativo. Aquí podemos ver el esquema que nosotros entregamos a los profesores. Aquí podemos ver los 8 factores que he mencionado antes. Aquí lo que vemos nosotros son las divisiones del informe. Una puntuación de 1 es una buena puntuación. Tenemos de 1 a 1,9. Esto es el rango del resultado bueno. Es decir, que en esta área las cosas van bien. Entonces hay que seguir haciendo lo que se ha venido haciendo hasta ahora. En la zona amarilla, de 2 a 2,4, ahí les decimos, bueno, quizás tenemos que juntarnos para hablar, para mejorar un poco esta área. Y luego tenemos la zona naranja. Si tenemos un área en naranja, estamos hablando de una puntuación de entre 2,5 y 2,8, y ahí podemos decir que demasiados alumnos dicen que en esta área algo falla. Entonces, los profesores ya no pueden decidir si se juntan para hablar o no. Tienen que hacerlo. Están obligados a hablar sobre ese tema. Y si estamos en la zona roja de 2,8, entonces tenemos un problema grave. Aquí estamos hablando de problemas muy serios. Y aquí, en ese extremo, aquí podemos ver las preguntas. Las preguntas que han recibido una mala puntuación por parte de los alumnos. Nosotros sacamos las preguntas individuales para que los profesores puedan saber dónde cojear. Entonces tenemos apoyo parental, apoyo por parte de los profesores. Todo eso viene abajo. Entonces este es el esquema que los docentes reciben y con el que tienen que trabajar. Es un resumen de todo el informe. Nosotros lo masticamos un poco para que sea más fácil de tragar. Entonces es más fácil para ellos digerir y entender todo eso. No tienen que venir, otra vez vienen estos pesados, nos van a dar mucho trabajo, tenemos que dar las clases, luego tenemos que reunirnos para hablar, luego vienen estos de fuera y decirnos que tenemos que hablar aún más. No. Nosotros hacemos casi todo el trabajo para ellos. Nosotros masticamos toda esa información, casi la dirigimos y les damos los resultados de una forma muy esquemática para que puedan ver con mucha facilidad lo que tienen que hacer. Este es el sociograma que está incluido en la página web. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ese sociograma. También eso supone mucho trabajo para nosotros, no para vosotros. Este mes le hemos hecho una cosa así para 20 aulas. Es un mapa social del aula. Ellos reciben una hoja
con 3 preguntas. ¿Con quién quiero trabajar o con quién prefiero trabajar en mi clase? Y luego en la siguiente página tienen un listado de los nombres de todos los alumnos en el aula, hasta 30 alumnos. Y luego dice, yo quiero trabajar con el número 5, Teodoro, por ejemplo, también con el número 6, que es Luis, etcétera. Y luego la siguiente pregunta es ¿con quién prefiero jugar en los descansos? Pues con el número 5, número 10, número 9. ¿Y con quién quiero pasar mi tiempo libre fuera de la escuela? Esas son las 3 preguntas. Y los alumnos contestan en esta hoja que nosotros les damos. Y luego la escuela nos llama, venga, Frode, ven a recoger los resultados. Nosotros vamos corriendo y cogemos las hojas. Y nosotros vamos a nuestro centro y luego ya metemos todos esos datos manualmente a nuestra página web. Y recibimos los resultados. Y estos son los resultados, lo que podemos ver aquí. En este caso, entonces, hay 2 personas que quieren trabajar conmigo en mi aula. Hay 3 personas que quieren jugar conmigo en los descansos y hay 3 personas que quieren pasar su tiempo libre también conmigo fuera de la escuela. Y aquí sabemos que Frode quiere trabajar conmigo, por supuesto, porque no tiene nadie más, porque soy su único amigo. Y yo también quiero trabajar con él. Entonces aquí podemos ver quiénes quieren estar juntos. Eso es la información que nosotros recopilamos. Y esto es lo nuevo, eso es la novedad que nosotros ofrecemos. Esto es una visualización de estas redes sociales que existen entre los alumnos en una misma aula. Podemos ver aquí arriba, aquí vemos que los alumnos que nadie elige están en color azul. Aquí en azul tenemos Daniel. Aquí vemos uno. Y luego los alumnos, que más de 5 personas les han elegido, están en marrón. Parece que Wilde es un alumno muy popular. Esto es la respuesta a la pregunta ¿con quién quieres trabajar en el aula? Y aquí podemos encontrar los alumnos, entre los chicas y las chicas, los alumnos que son importantes. Son alumnos importantes en el aula. Son los alumnos con los que quieren trabajar el mayor número de personas. También podemos ver estas líneas, estas flechas. Las flechas verdes significan que ese alumno quiere trabajar con este otro y también vemos una flecha que va en la dirección opuesta, con lo cual hay 2 alumnos que quieren trabajar de forma conjunta. Y también vemos las líneas rojas que significa una red, representa una red. Todos estos alumnos quieren trabajar juntos. Entonces podemos empezar a decir, ¿y qué pasa aquí? Mira, nadie quiere trabajar con Tuba, pero podemos ver con quién quiere trabajar ella. Entonces, buscamos a estos alumnos que son muy populares para trabajar o para jugar y también para pasar tiempo libre fuera de la escuela. Estos son alumnos significativos, importantes. Si muchos les eligen para trabajar y también para jugar con ellos en los descansos, entonces son alumnos muy importantes, son VIPs. Entonces el docente dice, vale, pues tenemos, ese es un niño o una niña positivo, con una actitud positiva o con una actitud negativa, porque claro, son referentes en el aula por cómo trabajan y también por cómo tienen relaciones con otros fuera de clase. Si son alumnos con actitud positiva, entonces el docente puede utilizar estos alumnos. Puede utilizarlos como un recurso, puede utilizarlos como un canal para intentar difundir estas opiniones tan positivas, que le gusta la escuela, que le gusta trabajar. Puede utilizarlos como un canal para difundir opiniones y actitudes positivas. También podemos ver, vale, también tengo que hacer algo con estos 2, porque nadie elige trabajar con ellos.
y entonces tengo que actuar. Y también podemos ver dónde puede haber focos de estrés en las relaciones, en el grupo. Y podemos entrar ahí, analizar, intentar ayudar, aliviar ese estrés. Entonces, esto es Miguel de Sevilla, que ha realizado toda esta fase técnica. Nosotros todavía tenemos que mejorar esta parte, pero de hecho es una herramienta muy útil para nosotros. Hacemos el sociograma, un análisis del entorno en el aula, analizamos esta información y entregamos un informe a cada docente con sugerencias, propuestas, qué es lo que podemos hacer en el entorno de aprendizaje y también basado en los resultados que nosotros sacamos gracias a este sociograma. María, no sé qué tal voy de tiempo, me vas avisando, ¿no? ¿Puedo seguir un poquito más? Vamos a pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver con los descansos. Quizás no lo oigo muy bien, no oigo muy bien lo que está diciendo, pero creo que le está surgiendo que hable un poco de la segunda pregunta. Hacemos con quién, le preguntamos a los alumnos con quién quieres trabajar en el aula y con quién quieres jugar en los descansos. Y tenemos los mismos resultados para los descansos. ¿Quiénes se juegan juntos? ¿Quiénes están excluidos? Y quienes están en una red de amigos. Y así, con ese conocimiento, el docente tiene que tomar decisiones, porque claro, nosotros no conocemos a estos alumnos, para nosotros son números, pero los docentes, los profesores tienen que ver si estos alumnos importantes son alumnos con actitudes positivas o negativas, comportamiento positivo o negativo. Y si existen incidencias de bullying, entonces ya pasamos más cuestionarios para que los alumnos nos digan quiénes son los agresores. Porque si existe un caso de bullying en Noruega, los padres nos vienen y nos dicen mi niño está sufriendo de bullying, entonces la escuela tiene que escribir un informe diciendo que vamos a investigar el caso, la situación, observar qué es lo que realmente está ocurriendo. Y luego tenemos que entregar otro informe a los padres. Las escuelas tienen la obligación de actuar en todos los casos de bullying. Y algunas de las acciones que pueden realizar la escuela puede ser lo que vemos aquí en pantalla para ver, analizar cuál es la estructura social, tanto dentro del aula durante las clases y fuera durante los descansos. Podemos analizar esta situación y ir a plantear más preguntas si procede. Por ejemplo, esta mañana ya recibí una llamada. Es una escuela muy pequeña, una clase, un aula muy pequeña. En una isla hay 11 chicos y 6 chicas y hay unos problemas muy importantes en el grupo de chicas. Nosotros hemos pasado esa encuesta, han respondido, parece que todo está perfecto. Había algunos problemas entre las chicas, han evaluado el entorno de aprendizaje, parece que ese entorno entre las chicas no era tan bueno, pero cuando llegamos a ver esas relaciones sociales pudimos ver que había unas chicas que estaban completamente excluidas de todas las redes. Y esta mañana me han llamado y me han dicho que 3 padres han ido a informar sobre casos de bullying. Entonces, ahora ya la escuela va a intentar intervenir y les vamos a ayudar a intervenir para poner fin a estos casos, intentar poner fin a estos casos de bullying. Eso lo vamos a hacer el jueves. Este jueves. What's the sum? We have 10 minutes. Good. Thank you, Maria. Tenemos 10 minutos todavía. Vale. Gracias, María. Quizás ahora podremos dejar un poco de tiempo para preguntas. Nosotros siempre hacemos lo que nos diga María. Nosotros somos muy obedientes. María, tú eres la jefa, ya nos dirás. No sé, María me dice que si tenéis preguntas podéis plantearlas ahora y María las contestará. Es que nos quedan 10 minutos, ¿no? Entonces digo, en estos 10 minutos, que son 5, si tenéis alguna pregunta relacionada con lo que ha contado hasta ahora, para no seguir avanzando con ahora ya los resultados de Noruega, y empezar aquí esta tarde a las 3. Entonces, pero si no hay preguntas, sí seguimos. O sea, que aquí estaría la cuestión. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta ahora mismo respecto a lo que se está diciendo del sociograma, de las 3 cuestiones? Que de hecho yo quiero mostraros cómo se accede y cómo se hace.
porque esto está libre para que cualquiera lo haga y creo que es una herramienta que hay que utilizar. Muy bien. ¿Una pregunta por allí? Eso sale. Yo no me he enterado. Esto no. ¿Tú te has enterado, Blanca? Quisiera saber. Claro. Bueno, lo del estrés no lo sé. Ok, muy bien. Go back, Canut. Go back to the, ¿Podemos volver, Canut, por favor, a la imagen anterior? Okay, he said that Esta. here you can see some Bueno, excluded él ha dicho que students, aquí like- podemos ver que hay algunos alumnos excluidos, pero también has mencionado que hay como un foco de estrés. Entonces, ¿cómo sabes? Simplemente mirando esa imagen, ¿cómo puedes saber que hay estrés? ¿Por qué, Yeah. ¿por You qué can sabes? see here that, ¿Qué es lo que te indica esto? Bueno, aquí podemos if you ver, see that a person si vemos que being un selected from alumno one person, ha sido seleccionado por otra does not persona, select back, pero this one no selects selecciona another a one esa again. persona para seleccionar And a you otra see persona, these que hay as como una cadena. things all over, then you must think there No is son stress. relaciones recíprocas. I want Entonces to be with sabemos you, que, but you don't want to va a be haber with un me, poco you de just estrés, don't porque want yo to quiero be estar with contigo, Pablo, pero tú no and quieres estar Pablo maybe conmigo, tú wants quieres to be estar with con someone Pablo, else, pero then Pablo you no can quiere estar think contigo, there quiere might estar be con otro. stress. Entonces tú puedes And you pensar, can get pues the teacher quizás thinking. ahí The hay teacher algo de knows the estrés. class. Y el And he docente can puede feel empezar a his pensar que el information, docente her conoce a information. sus alumnos, And then I can entonces get puede a completar clearer lo que picture. vemos aquí con la And información teacher que having tiene de had sus the class for observaciones 2 years more, directas, aha, porque normalmente that les dicen, might be ¡ay! the Ya problem. sé lo que pasa entonces, I ya hadn't sé thought of cuál that. es el Maybe origen de este problema. No había pensado en Tuba eso wants to antes. be with- Quizás That's Tuba also, quiere estar in- con este otro. ¡Ay! see Esa that es la raíz del the problema. ones not being selected, Porque también es muy They útil select saber quiénes son los que no son seleccionados, always the most porque estas popular personas ones. o esos alumnos suelen They go to the seleccionar los más populares. So they have to Apuntan muy rethink alto, son muy the concept of the ambiciosos. top Ellos if I quieren would have ser los friends. amigos de los más populares. Go with someone Pero claro, that's- también a veces eligen a alguien que ven como que está un poco en su nivel. Porque dicen, algunos piensan que And nunca that is van a our poder job ser amigos de los más populares, something about entonces it. apuntan We más can't bajo. go to Entonces Tuba depende and un poco say, del "Hey, alumno, you pero choose eso es nuestro trabajo. wrong persons." No But podemos then we decirle, can, no, estás in apuntando our way demasiado of alto. Eso making the no class sería where they muy, sit, who they muy work diplomático. together with, Pero then we podemos can cambiar este start sitio with en her, el aula and then we can y fill in poco a with poco podemos the ir pupils that we fomentando think estas will fit relaciones. together. Quizás And ponemos then ese alumno they might excluido con un find alumno muy each other. popular y luego otros dos alumnos que pueden servir un poco de esclabones en esa cadena que estamos intentando construir. Yeah, and this is also an exclusive clique, Freud says. Aquí, claro, eso es un And poco... it's very hard. Es having un grupo to- muy an exclusivo, muy exclusive clique. cerrado. And they might Es muy exclude. difícil. Hay que intentar exclude. igual romper porque ese You see a grupo lot puede of excluir persons a want los to go demás. into the clique, but the clique doesn't want. Hay muchas veces muchos Amen. alumnos que quieren entrar y no les dejan. Talk in the microphone. If you find a lot of gray arrows, Si encontramos It's muchas flechas representing grises, stress. esto representa estrés if you normalmente. find a lot Si tenemos dyads, mutual relations, muchas de it's esas not relaciones stress. mutuas, entonces but normalmente to be no hay in estrés. 2 or 3 Pero el hecho de estar
mutual en 2 relations, o 3 relaciones but mutuas, no connection between them, pero sin ninguna conexión entre social ellas, stress. eso también puede I am with suponer you, estrés I'm with social. you, I'm Estoy with you, contigo y but you contigo are y not. contigo, pero Which tú means no you hablas are con in the ese otro. power. Eso también You're se in supone 3 que ese alumno relations, but está they en una don't connect. situación de They poder, should be a porque está en network. 3 relaciones So que this deberían could formar una represent red, pero no forman una red. stress. Y eso también puede The suponer most o difficult representar classroom we estrés. work with El aula is the más queens. difícil con la When que we have a hemos queen in the trabajado classroom es cuando hay who una have reina. not a La network, reina but del a aula, lot que of no tiene una mutual red, relations sino tiene that muchas not allow relaciones them to mutuas, connect, pero esa because persona, there is esa chica, power no in deja que dealing with se formen taking conexiones in, entre los demás out, alumnos. in, out. Entonces es una So relación these queens are de very hard. meter y sacar, pero They are no very fomenta popular. una red. The Es una bulliers chica muy popular. Eso in the classroom supone una situación muy are difícil. never the most popular. Los They que are hacen in the bullying, next los acosadores, nunca son 3 los or más 4, populares. 2 or Suelen 3, ser el never in segundo, 7, 8. está en el segundo, bulliers we tercer find puesto. In the second most popular Suele estar group. en el grupo, el Never segundo in the grupo más popular. popular. Los The que hacen most bullying no suelen ser popular los más are populares. popular Los because más they're loved. populares son populares porque son amados, next son most muy popular queridos. will Y be luego, popular el or siguiente, have a high más status popular, because they're feared tendrá un alto or standing admired. en el aula, o The porque dan bulliers miedo are feared o and porque admired. suscitan They're admiración. not loved. So we can Los read que hacen bullying out bullying of this as well, suscitan but it miedo, needs pero no amor. experience. Entonces podemos To read interpretar social todo stress esto, pero needs- you have to necesitamos do tener this many experiencia times, en estas herramientas and para when poder you've done leer, it, you can interpretar read the de social un stress. esquema así. The Estrés social social stress necesitamos means haber pasado esa 30% encuesta un of montón the de veces. discipline problems in El your class 30% is related de los to problemas de social stress. disciplina tiene que ver con el Social estrés stress social is que existe very en el aula. important, El estrés social es algo muy importante en un aula to explain why y explica classes gran differ. parte de las diferencias And que vemos there's entre another aulas. thing. Y también hay We otra will cosa have aquí que es importante. the average friendship factor. Tenemos el each factor de class. amistad. And in Norway cada aula. is Y 1.5 normalmente friends. tenemos, cada is the alumno normal. tiene That's the 1,5 normal, 1.5. amigos. Eso es el In promedio. classes with En aulas 0.98 or less than donde 1, cada alumno tiene menos it de said 1, something about the 0,98 social climate of amigos the por classroom. cada alumno. Eso dice algo muy importante sobre el high clima social friendship del aula. factor is Un linked to a factor good amistad environment. alto se Low asocia is a un normally buen linked to a clima. bad environment. Ese factor, una But puntuación en ese factor the baja, worst normalmente se classes we asocia have, con un mal with a clima. lot of discipline, Pero score las high aulas que tenemos con on mucha disciplina friendship factor. puntúan alto So en cuanto a the las high amistades. friendship factor Entonces, si could tenemos either buenas be puntuaciones en positive el factor amistad, negative. puede ser algo positivo, How pero también can puede we ser algo explain negativo. ¿Y cómo explicamos So, eso? the Eso factor es una pregunta muy is importante. normally El positive, factor normalmente es but can positivo, also el be factor amistad the worst normalmente es of the worst positivo, of the pero worst también classes. puede ser muy malo. Depende un poco She del has the aula y answer. el entorno que existe en ese Okay. aula. But was that an answer to your ¿Con eso ya te he Bueno. respondido a la pregunta? Espero que sí. ¿Lo dejamos aquí así? Jo, tusind tak. Bueno, hemen amaiera emango diogu, gaur goizeko saio honi, eta 3:00 berriz hemen izango gea, badakizue tresneria jasotzeko eta lehenago etorri, orain utzi nahi baldin baduzue, eta bueno, gero lehenago hartu. Beste kontu bat, galderakin hasiko dugu? Bai. Galderakin esan bezala, orain jarraituko dugu gero arratsaldeko saioaren hasieran, nahi baldin baduzue honen inguruko galdera gehiago egitea, jarraipena emango diogu eta jarraituko dugu gaiarekin, gelako kudeaketarekin. Tresneria, arratsaldean espaziate etorri behar, utzi tresneria hor eta listo. Eskerrik asko.